Amados hermanos, cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de llegar hasta ustedes a través de este medio y por supuesto con el mensaje de la palabra de Dios para nuestra edificación y también para dar oportunidad a aquellos que aún no tienen esa relación personal con Cristo para que lo puedan hacer. Entonces, bienvenidos. Estoy aquí en Génesis 31, 26 y 27. Tomando las preguntas que aparecen en la versión Reina Valera del 60 y haciéndole las preguntas pertinentes que espero que si usted ha sido fiel en seguir cada 8 días estas reflexiones, sepa ya qué preguntas se deben alterar al texto. No son las únicas, pero las que estoy tomando para dar con más claridad la interpretación de la escritura en donde aparecen estas preguntas. Entonces, bienvenidos. Génesis 31, 26 y 27. ¿Qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneros de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Bueno, ¿quién pregunta? ¿A quién se le está haciendo esta pregunta y por qué de esta pregunta? Tenemos que ir al contexto, pero antes tenemos que ir delante del Señor que nos dé guía, dirección y sabiduría para poder interpretar la escritura como el Señor quiere que se interprete. Oramos. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das bajo tu gracia, bajo tu misericordia, Señor. Nos acercamos al trono de la gracia por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, para rogarte en esta mañana, Señor, que por favor nos ayudes y nos guardes, Señor, de nuestros pensamientos, todas aquellas intenciones, Señor, que se generan en nosotros, para que sean sujetas a ti, que puedan ser limpias, puras, santas, y que estén acorde con tu buena, agradable y perfecta voluntad. Por favor, danos sabiduría, y gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta. Amén. Nuevamente, mis amados, Génesis 31, versículos 26 y 27. ¿Qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Bueno, ¿quién está haciendo esta pregunta? Y ahí usted lo puede mirar en el versículo 26. Y dijo Labán a Jacob. O sea que Labán estaba haciéndole esta pregunta a Jacob. ¿Por qué se estaba haciendo esta pregunta? Bueno, tenemos que mirar un poquito el contexto, el contexto más amplio. Y está allí en el versículo, voy a empezar a leer desde el versículo 22 de Génesis 31. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob caminos de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues a Labán a Jacob, y éste había fijado sus tiendas en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me has engañado y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob desmedidamente. Bueno, el motivo de que estas preguntas aparezcan allí es que Labán está reclamando a Jacob su salida. No solamente su salida, sino la forma en que había salido de su casa. Recordemos que se habían reunido en el campo, habían organizado, orquestado todo, y ya por la persuasión de Jacob a sus esposas y a sus parientes, pues le dice que tienen que salir de la manera que lo hicieron, ocultamente, de una forma oculta. Lo hicieron sin despedirse de Labán, y aquí es donde Labán
está reclamando. Después de 3 días que habían ellos partido de allí de Padán Aram, sale Labán con sus parientes a buscar a Jacob, a sus hijas y a todos los que habían salido de su casa. Y los encuentran 7 días. Después de 7 días les encuentran allí en el monte de Galaad, y es allí donde se suscitan y surgen estas preguntas que estamos considerando en el día de hoy. Bueno, la manera y la forma que está reclamando aquí Labán. ¿Por qué no me permitiste despedirme de mi familia? Yo te hubiera despedido de fiesta, hubiéramos hecho una fiesta de despedida, todos alegres, me hubiera despedido de todos mis nietos, de todas mis hijas, y bueno, hubiera sido algo de bendición y regocijo. Bueno, aquí, mis amados, también vemos que es una característica de las personas impías, de los malos, de los perversos, que cuando no salen bien sus malos pensamientos hacia otras personas, entonces les dicen que más bien querían hacer bien, y eso es pura fachada, es puro engaño, porque sus maquinaciones eran perversas. Pero así son las características, es la característica de Labán, y así es la característica de todo malvado. Entonces, simplemente aquí se está congraciando, o se quiere congraciar con Jacob Labán, diciéndole que él no tenía pensamientos malos para con él. Aquí también vemos, mis amados, que algo hermoso, y solamente bajo la misericordia del Señor, su bondad, su gracia. Y dice el 24, Génesis 31, 24, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdame que no hables a Jacob descomedidamente. La intervención del Señor aparece allí, aún en medio de la necedad, en medio de los pensamientos de la humana sabiduría y los pensamientos malos que Jacob estaba desarrollando y estaba llevando a cabo este plan que no era conforme a la voluntad del Señor, pero sin embargo, bajo su misericordia, el Señor le dice a Labán que no haga nada contra él, que no le hable descomedidamente. Este es según los hombres estudiosos de la palabra del Señor, esto es un hebraísmo, es un dicho era un dicho de los hebreos, que no le haga ni bien ni mal. O sea, que no le hable descomedidamente, es que no le hable ni bien ni mal. O sea, que mantenga respeto para con la persona a quien se va a dirigir. Entonces, el 29 también dice, ya cuando se encuentran, dice, porque poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Nuevamente aparece allí este hebraísmo anunciado por Labán hacia Jacob. Mala la forma que había salido Jacob, sí. Tenía que salir, sí. Dios le había dicho, pero no era la forma como debía hacerse. Bueno, mis amados, vemos la historia allí, vemos los pensamientos que Jacob desarrolló, que impuso también en sus esposas. Jacob, dice allí en el 25, alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte, acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Entonces, mis amados, Jacob seguramente también estaba influyendo en su familia, de que huyeran pronto, que porque Labán de pronto los podría alcanzar, les podría hacer daño. Entonces estaba influyendo bastante en su forma de pensamiento, en sus maquinaciones Jacob, y procuraba con rapidez moverse para que Labán no lo alcanzara, pero lo alcanzó. Bueno, mis amados, ¿qué reflexión nos deja el Señor en su palabra? Ya como en uno de los devocionales pasados escuchamos de la palabra del Señor por boca de nuestro hermano Diego, de cuidar nuestros pensamientos, que no excluir al Señor en todo lo que nosotros hacemos, y es bueno reconsiderarlo y nuevamente recordarlo. Mis amados,
Unos son los pensamientos del Señor, otros son nuestros pensamientos. ¿Podemos alcanzar cosas con nuestra sabiduría? Sí, la podemos alcanzar, pero a veces esas cosas que alcanzamos pues no glorifican al Señor ni realmente bendicen nuestras vidas. Dice, mis amados hermanos, allí en Proverbios 14:12, algo que debemos tener presente, que la Escritura nos dice y nos lo recuerda nuevamente para que lo tengamos muy presente. Esto es como aplicación ya para nosotros. Todos los planes, todo lo que nosotros queramos hacer, todo lo que nosotros queramos emprender, los movimientos que queramos hacer, traslado de ciudad, cambio de trabajo, con quién me casaré, qué voy a estudiar, todas esas cosas. Aunque a veces dicen esto, pues no creo que le competa al Señor, no le compete al Señor. Eso yo lo puedo definir. Yo le animo para que en todo, tanto en cosas grandes como en cosas pequeñas, tengamos en cuenta al Señor, para que nuestros planes en su momento no vayan a ser frustrados por nuestra humana sabiduría y no por la sabiduría que viene de lo alto, como nos dice Santiago. Proverbios 14:12, dice la Escritura, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A Jacob le pareció que era lo correcto, pero solamente por la misericordia del Señor impidió que Labán le hiciera daño a Jacob y a su familia. Solamente por la misericordia del Señor. También nos dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, allí en Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que nos sigue recomendando la palabra de Dios. Mire, la Escritura nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una cosa es la que nosotros creemos, una cosa es la que nosotros podemos percibir, una cosa es la que nosotros podemos decir que así se va a dar, pero otra es la que puede ser muy diferente a lo que Dios está planeando para con nosotros. Sujetémonos al Señor. Pidámosle al Señor de su sabiduría, involucremos al Señor, no lo dejemos por fuera. Una vez más les repito, miren, decisiones trascendentales en la vida que creo que a veces, aunque a veces creemos que esas decisiones pequeñitas no son tan trascendentales, si no tenemos en cuenta al Señor, seguro que pueden ser decisiones que son trascendentales para nuestra vida. Involucremos al Señor. Por último, mis amados hermanos, allí también en Filipenses 4, 6 y 7 nos dice la Escritura, muy conocido por todos nosotros, pero muy desatendido también. Y dice la Escritura 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Involucremos al Señor. No dejemos por fuera. ¿En qué? En todo, mis amados. Decisiones que tomemos, acciones que vayamos a realizar, involucremos al Señor. Pidamos al Señor de su guía, de su dirección y de su sabiduría. Yo les animo para que podamos seguir conociendo del Señor y al conocerle vamos a confiar más en Él y vamos a movernos en obediencia hacia Él. Bendiciones en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención.